¿Alguna vez has sentido que, después de tantos años vividos, aún no sabes qué camino tomar? Que pese a las experiencias, a las decisiones acertadas, y a los errores también, hay momentos en los que te detienes, miras tu vida, y te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí ahora? ¿Qué decisión debo tomar, cuando todo parece confuso, o incluso, ya sin sentido? Es una pregunta que no nace del capricho. Nace del cansancio. De ese peso invisible que se lleva en el alma cuando el tiempo ha pasado. Cuando ya se ha llorado mucho, cuando se ha perdido a alguien que no volverá. Cuando el cuerpo no responde como antes. Cuando los hijos ya no necesitan tus manos. Y cuando las noches se hacen largas, aunque no haya ruido alguno. Ahí es donde la sabiduría no se vuelve un lujo, sino una necesidad. Y no hablo de una sabiduría llena de letras o consejos de revistas. Hablo de esa sabiduría que viene de lo alto, de la que está escrita en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, cuando dice: confía en Dios con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus senderos. Esa es la sabiduría que el alma adulta necesita. No la que te dice qué hacer de forma rápida, sino la que te enseña a vivir con paz, incluso en medio de decisiones difíciles. Hoy, quiero invitarte a que hables con Dios, pero no con fórmulas aprendidas, sino con tu verdad, con esa que a veces ni tú te atreves a decirte. Imagina que estás a solas, en el rincón más tranquilo de tu casa, y que Dios se sienta frente a ti, y no te juzga, no te apura, solo te mira, con esos ojos que lo saben todo, y aún así, te aman. Ahí empieza este encuentro. No con grandes respuestas, sino con una pregunta sencilla. ¿Estás dispuesto a vivir con sabiduría, o seguir caminando con el alma herida? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti anhela vivir diferente. No con más cosas, ni con más promesas vacías, sino con verdadera sabiduría. Esa que da paz cuando todo lo demás deja de tener sentido. Dios lo sabe. Sabe que no buscas respuestas fáciles, sino luz. Una luz que guíe tus pasos cuando sientes que tus fuerzas ya no son las mismas. Cuando ya no quieres equivocarte otra vez. Cuando el alma se cansa de fingir que todo está bien. Y aquí, en este momento, en este espacio que no es casualidad, quiero hacerte una invitación. No para llenar un canal de números, sino para que juntos, tú y yo, formemos una comunidad donde Dios tenga el lugar central. Una comunidad donde la fe no sea una idea lejana, sino una compañía real. Si este mensaje está hablando a tu corazón, te invito a que le des like al video, no por mí, sino para que este mensaje llegue a alguien más que hoy se sienta como tú. Suscríbete al canal Vive con Propósito y Espíritu. Aquí no encontrarás ruido, ni promesas vacías. Solo palabras con alma, historias que sanan, y reflexiones profundas que nacen de la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que necesite consuelo, que esté pasando por decisiones difíciles, que ya no sepa qué hacer. Quizás tú eres el puente que Dios quiere usar para hablarle. Y únete a esta comunidad de fe, para que seas testigo de que Dios sí escucha, que aún responde, y que aún hay esperanza para cada alma dispuesta a confiar. Porque cuando decidimos vivir con sabiduría, dejamos de caminar solos, y comenzamos a ver que Dios nunca se fue, y es aquí, en ese silencio lleno de amor, donde nos susurra al corazón: no temas, yo sigo contigo. Hay algo que no siempre se dice, y que muchos adultos callan con dolor, que a pesar de los años vividos, aún duele no saber qué decisión tomar. Se espera que tú ya sepas, que porque has vivido tanto, tienes las respuestas. Pero nadie sabe todo, y menos cuando la vida cambia tan rápido, cuando el cuerpo ya no responde como antes, cuando los hijos ya no están, cuando los padres ya partieron, y cuando el alma se encuentra sola, aunque esté rodeada de gente. Ahí, en ese punto exacto, es donde aparece la sabiduría verdadera. No para hacerte fuerte a la fuerza, ni para pedirte que sonrías cuando el corazón no puede,
sino para enseñarte a mirar desde otro lugar. Desde ese sitio donde ya no hay necesidad de aparentar, sino solo de ser. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 12, dice: La sabiduría protege como lo hace el dinero, pero la ventaja del saber es que da vida a quien lo posee. ¿Te das cuenta? La sabiduría da vida. Y no vida como la del calendario, sino vida en el alma, vida en las decisiones, vida para no vivir arrastrando el pasado. Porque cuando eliges con sabiduría, ya no decides desde el miedo, sino desde la paz. Y esa paz no te la da el mundo, ni el reconocimiento de los demás. Esa paz solo la da Dios, cuando tú decides confiar. Pero Dios, ¿y si me equivoco otra vez? Esa es una de las preguntas más humanas que podemos hacer. Y quizá tú también te la has hecho, cuando te encuentras frente a una decisión. Y el miedo al error es más fuerte que la esperanza de acertar. Has vivido lo suficiente como para saber que no todo tiene solución rápida, y que hay errores que dejan marcas. Errores del pasado, decisiones que dolieron a otros, o que te dolieron a ti. Y sientes esa voz interna que te dice: tú no sabes elegir. Siempre te equivocas. Ya no confíes en ti. Pero Dios no habla así. Dios no te condena. Dios no te recuerda tus fallas para herirte, sino para que aprendas, para que sanes, para que crezcas. El libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 4, lo expresa así: Dame la sabiduría que comparte tu trono. No me excluyas del número de tus hijos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que tú, incluso con tus dudas, con tus fallas, con tu historia, sigues siendo hijo, hija, de un Dios que desea guiarte con amor. Y si lo dejas entrar en esa decisión que hoy te pesa, si lo dejas estar en medio de esa incertidumbre, Él no te gritará la respuesta, te la susurrará en lo profundo del alma. Te hará sentir paz donde hay confusión, calma donde hay miedo, certeza donde antes solo había angustia. Pero necesitas detenerte, escuchar, confiar, y abrir el corazón como lo estás haciendo ahora. Y ahora, si en este momento estás sintiendo que Dios te está hablando, si algo dentro de ti se quebró, pero a la vez se abrió para recibir esta luz, te invito a orar conmigo, sin prisas, sin fórmulas, solo tú y Dios. Cierra los ojos si puedes, y déjate abrazar por estas palabras. Oración poderosa para tomar decisiones con sabiduría y paz. Señor, hoy me acerco a ti desde este rincón silencioso de mi alma. Tú conoces mi historia, mis pasos, mis heridas. Sabes lo cansado que estoy. Sabes cuánto me cuesta decidir sin miedo. Cuánto me pesan los errores del pasado. Tantas veces he querido hacerlo bien, y aún así me he equivocado. Tantas veces he pedido señales, y solo he encontrado silencio. Pero hoy, aquí, en este instante, no quiero tomar una decisión más sin ti. Dame la sabiduría que no viene del mundo, sino la que nace de tu corazón. Esa que me enseña a elegir con paz, a esperar con paciencia, a actuar con fe. Quita de mi alma la angustia, el ruido de mis pensamientos, el miedo que me paraliza. Enséñame a confiar, como un niño que camina de la mano de su padre. Ilumina cada paso que debo dar. Muéstrame si debo avanzar, esperar o cambiar el rumbo. Pero quédate conmigo en el camino, porque sin ti no hay dirección verdadera. Gracias por amarme incluso cuando dudo. Gracias por creer en mí, aun cuando yo he dejado de creer en mí mismo. Me entrego a tu voluntad, con la certeza de que si tú me guías, no me perderé. Amén. La paz que sigue a esta oración es esa misma sabiduría que tanto has estado buscando. Y lo mejor es que no viene de ti, viene de Dios, y Él nunca se equivoca. Después de una oración así, algo cambia por dentro. No es magia, no es emoción pasajera, es el alma que empieza a recordar que no está sola, que siempre ha estado sostenida. Y tal vez ahora te preguntas, ¿cómo escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido? ¿Cómo saber si lo que siento es su guía
o solo mi miedo disfrazado? ¿Cómo vivir con sabiduría cuando la vida no da tregua y las decisiones parecen empujarte al abismo? La respuesta no es fácil, pero es clara. Escucha despacio. Vive despacio. Decide con Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice: Confía en Dios con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Cuántas veces hemos intentado resolverlo todo con lógica? Como si la vida fuera una fórmula. Como si Dios no supiera lo que hace. Pero la sabiduría verdadera no siempre grita con razones. A veces solo susurra con paz. Y la paz no miente. La paz es la voz de Dios diciendo: este es el camino. No tengas miedo. Entonces, ¿cómo vivir con sabiduría en medio del dolor? Cuando un diagnóstico cambia tu vida. Cuando te despiertas y esa persona ya no está. Cuando los hijos se han ido. O el teléfono ya no suena como antes. Ahí, donde todo parece detenerse. Donde la fe es puesta a prueba sin aviso. La sabiduría no es saber qué hacer. Es saber en quién confiar. La sabiduría no es una respuesta. Es una actitud del alma. Una disposición interior que dice: no entiendo lo que pasa, pero me dejo guiar. Y eso es vivir con paz. No es tener todo bajo control, sino saber que Dios no ha dejado de estar al mando. El libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Sí, incluso esta soledad que duele. Incluso esta despedida que no pediste. Incluso este cuerpo que ya no responde como antes. Todo tiene su tiempo. Y en cada tiempo, Dios te acompaña con una sabiduría que no se aprende en libros, sino en el silencio, en la entrega, en la confianza profunda de quien ha vivido. Lo suficiente como para rendirse, pero no al miedo, sino a Dios. Ahora bien, ¿y si lo que más te duele no es lo que estás viviendo hoy, sino lo que hiciste o no hiciste ayer? Ese error que no logras perdonarte. Esa palabra que dijiste y lastimó. Esa decisión que cambió el rumbo de tu vida o de la vida de alguien más. Dios lo sabe. Dios lo vio. Y, sin embargo, no te rechazó. El libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 23, dice: tú tienes compasión de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos ante los pecados de los hombres, para que se arrepientan. ¿Lo ves? Dios no te reprocha. Te espera. La sabiduría que viene de Él no te encierra en la culpa. Te libera a través del perdón. Pero hay algo más. Perdonarte no significa olvidar. Significa transformar. Tomar ese error y convertirlo en lección, en compasión, en experiencia viva que pueda ayudar a otro, que pueda hacerte más humano, más real, más consciente. Y así, un paso a la vez. La sabiduría empieza a sanar tus heridas. No desde la negación, sino desde el amor. Porque cuando decides vivir con Dios, cada herida se convierte en testimonio. Y cada caída en impulso para volver a levantarte. Y cuando por fin logras mirar el pasado con compasión, surge otro miedo. El futuro. ¿Qué pasará conmigo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si nadie me cuida cuando más lo necesite? Ese miedo no se dice en voz alta, pero pesa, y se instala en el pecho como una sombra silenciosa. A veces te preguntas si todavía tienes algo que dar, o si la vida ya te ha dado todo lo que iba a darte. Pero escúchame con el corazón. Dios no te ha terminado. Tu historia sigue escribiéndose. Y el tiempo que tienes por delante no es menos valioso que el que ya viviste. Es distinto, sí, más lento tal vez, pero lleno de posibilidades sagradas. El libro del Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, nos aconseja: no digas, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pues no es sabio hacer tal pregunta. La sabiduría es esto: dejar de temer al tiempo que viene, y empezar a habitar con paz el tiempo que tienes. Quizás el cuerpo se canse, pero el alma aún tiene sed de propósito.
Y cuando caminas con Dios, cada día, incluso el más simple, se vuelve un acto de fe. Así que no temas envejecer. Teme no confiar. Porque la sabiduría no se mide en años, sino en profundidad. Quizás te has preguntado últimamente, ¿y ahora qué? ¿Para qué estoy aquí si ya hice todo lo importante? Si ya trabajé, si ya crié, si ya luché, ¿quedará algo que todavía tenga sentido? La respuesta es simple y poderosa. Sí, tú aún estás aquí, porque Dios aún te necesita aquí. Tal vez ya no como antes. Ya no en el bullicio, ni en la prisa, ni en los grandes escenarios, sino en la calma, en el consejo que das, en la oración silenciosa que haces por alguien, en ese mensaje de consuelo que compartes, a quien siente que ya no puede más. Tu propósito no se mide por lo que haces con las manos, sino por lo que permites que Dios haga a través de tu alma. El libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 9, dice: El ser humano planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No importa si hoy tu andar es más lento, Dios sigue guiando tus pasos. Y mientras estés en esta tierra, hay algo que solo tú puedes hacer. Porque hay personas que solo te escucharán a ti. Porque hay heridas que solo tú sabrás acompañar. Porque hay historias que solo tú puedes contar con verdad. Y porque cuando hablas con fe, aunque sea una sola persona la que escuche, esa alma no volverá a ser la misma. No lo olvides. Dios aún tiene planes contigo. Y esos planes no se detienen por tu edad. Se profundizan. Hay un lugar sagrado en el que todos llegamos, más temprano o más tarde. El silencio. No el silencio vacío, sino ese que llena el alma, que nos invita a detenernos y escuchar. En el silencio, Dios nos habla. No con ruido, ni con luces, sino con la calma que nace dentro. Cuando todo parece demasiado, cuando el cansancio y la angustia te pesan, la oración se vuelve ese refugio donde puedes ser tú mismo. Sin máscaras, sin palabras rebuscadas. El libro de los Proverbios, capítulo 2, versículo 6, nos recuerda: porque el Señor da la sabiduría. De su boca salen el conocimiento y la inteligencia. Es en esos momentos sencillos, en la quietud de una conversación sincera con Dios, donde la sabiduría brota como agua fresca. No es necesario tener todas las respuestas, ni entenderlo todo. Solo estar presente, abrir el corazón, dejar que Dios entre, sin prisas, sin juicios. Porque en esa intimidad profunda, donde solo tú y Dios existen, se encuentra la paz que tu alma anhela. Y es ahí, en el silencio, donde el alma aprende a decidir con sabiduría. Sabiduría no es un regalo que llega de repente, sino una conquista diaria, un aprendizaje lento y paciente. Es la voz calmada dentro de ti, que te dice: no siempre puedes cambiar lo que pasa, pero sí puedes elegir cómo responder. Decidir con sabiduría no significa evitar el dolor, sino aceptarlo y caminar con él. Aceptar que el presente, tal como es, tiene un valor único, una lección que solo el tiempo puede revelar. El libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos invita a confiar. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cuando vives con esa confianza, cada decisión, por más pequeña que sea, se vuelve un acto de fe. No estás solo. Tienes una guía que nunca falla, una luz que ilumina el camino aunque a veces no la veas. Y en ese caminar, la paz comienza a llenar los espacios que antes eran de miedo. Así, la sabiduría se convierte en paz interior. Y la paz interior se refleja en tus decisiones. Nadie está llamado a caminar solo en este viaje. La sabiduría crece y se fortalece en comunidad, en ese abrazo invisible que une a quienes buscan a Dios. Cuando compartes tus cargas, cuando escuchas las historias de otros, cuando sientes que alguien más también te entiende, la paz se expande. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, nos recuerda: mejores son dos que uno,
porque tienen mejor recompensa por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del solo, que cuando cae, no tiene quien lo levante. Buscar y ofrecer compañía no es signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Y más allá de la presencia física, está esa comunidad espiritual que se forma en la fe, en la oración compartida, en el apoyo silencioso que nace del amor sincero. Aquí, en esta comunidad de fe, puedes ser tú sin miedo, puedes encontrar consuelo y esperanza, porque juntos, sostenidos por Dios, la carga se vuelve más ligera, y la vida más dulce, incluso en medio del dolor. La vida adulta a menudo viene cargada de heridas, de errores propios y ajenos, de arrepentimientos que pesan en el alma. El perdón es ese acto sagrado que libera el corazón, que quita la carga invisible que nos aplasta. Perdonar no es olvidar, ni justificar el daño. Es elegir no cargar más con ese dolor. El libro de Sabiduría, capítulo 12, versículo 19, nos enseña: porque Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si Dios puede perdonarnos, nos invita a que hagamos lo mismo, primero con nosotros mismos, y luego con quienes nos han herido. Es en ese acto de entrega donde la sabiduría se vuelve paz profunda, porque no hay mayor libertad que la de un corazón que ha soltado el rencor. Y aunque el arrepentimiento duela, Dios usa esas heridas para enseñarnos, para transformarnos, para acercarnos más a Él. Así que si cargas culpa, si te sientes sola por errores del pasado, abre tu corazón a la misericordia divina. Permítete sanar. Permítete avanzar. Porque la vida que queda merece ser vivida en libertad. En la madurez, a veces olvidamos mirarnos con los ojos de Dios, con esa mirada que nos dice: tú eres valioso, amado, digno. El amor propio no es vanidad ni egoísmo. Es reconocer el regalo que eres. La obra de Dios en creación. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 8, nos recuerda: el que adquiere sabiduría ama su alma. El que conserva la inteligencia hallará el bien. Amar tu alma es el primer paso para vivir en paz. Es cuidarte, respetarte, honrar la vida que aún te queda. No permitas que el cansancio, la soledad o los errores te hagan olvidar quién eres realmente. Dios te creó con un propósito, y cada día es una oportunidad para vivirlo, para mostrar esa luz que solo tú puedes dar. Porque dignidad es saber que, a pesar de las tormentas, sigues siendo precioso a los ojos de Dios. Y esa verdad, esa certeza, es la raíz de toda sabiduría verdadera. La vida adulta está llena de pruebas, de momentos donde la esperanza parece una luz lejana. Pero es precisamente en esas sombras donde la esperanza se vuelve un ancla para el alma. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, nos enseña: en el día de la prosperidad goza del bien, pero en el día de la adversidad reflexiona. Dios también ha hecho esto, para que el hombre no halle nada mejor que alegrarse en su trabajo. La esperanza no es negar la realidad, sino confiar en que, aún en medio del dolor, Dios está obrando. Es cuidar el espíritu con ternura, alimentarlo con palabras de vida, con la oración y la reflexión, porque un espíritu fuerte puede resistir las tempestades, puede ver más allá del sufrimiento, puede creer en nuevos comienzos. No estás sola en tus luchas. Dios camina contigo, y su esperanza es la luz que nunca se apaga. Confiar en el plan de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando el camino está lleno de incertidumbre. Pero la verdadera sabiduría es entregarse sin reservas, aceptar que no siempre entenderemos el porqué, y aún así decir: Señor, confío en ti. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, nos invita: encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Cuando entregamos nuestros pasos a Dios, la carga se vuelve más ligera, y la paz comienza a florecer en medio de la tormenta. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas controlar cada detalle.
Solo confía, como el niño que se deja llevar por la mano de su padre. Porque Dios conoce tu camino. Y sus planes son de bien. Planes para darte esperanza y un futuro. La gratitud es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es el acto de mirar más allá del dolor. Y encontrar luz en lo cotidiano. El libro de Sabiduría, capítulo 7, versículo 22, nos dice: porque en ella está un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, claro, puro, amable, benévolo, honesto, seguro, inexhaustible, activo, penetrante, imperecedero, bienhechor, amante del bien, firme, libre, independiente, sin daño, amable, humano, caritativo, cordial. Cuando agradeces, abres tu corazón a esa sabiduría que Dios pone en ti. Y esa sabiduría transforma tu mirada. Te hace ver que, a pesar de las dificultades, hay motivos para seguir, para amar, para vivir con propósito. La gratitud no borra el dolor, pero lo vuelve más llevadero, porque te recuerda que nunca estás solo, que cada día es un nuevo regalo, una nueva oportunidad para acercarte a Dios, y a la paz que solo Él puede dar. Ahora, quiero que tomes un momento, que respires profundo, y sientas la verdad que te digo. Dios aún te ve, Dios aún te escucha, Dios aún tiene un propósito para tu vida. Quizás sientas el cansancio, la tristeza, el miedo a lo desconocido, pero no estás sola. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 11, nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Tu historia no termina aquí. Dios sigue escribiendo en ella, con manos amorosas y firmes. Y esa certeza puede sostenerte, puede levantarte, puede darte la paz que tu alma tanto anhela. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Dios nunca se apaga. Querido Dios, en esta quietud, te entrego mi corazón cansado, mis dudas, mis miedos y mi arrepentimiento. Enséñame a vivir con sabiduría, a confiar en tu plan, a perdonar y a sanar mi alma. Llena mi vida de tu paz profunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú puedes dar. Ayúdame a reconocer el valor que tengo a tus ojos, a aceptar el amor que me ofreces cada día, y a vivir con gratitud, aún en la dificultad. Renueva mi esperanza, Señor. Hazme sentir tu presencia constante, tu abrazo que nunca se suelta, tu voz que calma mi alma, que en cada decisión, en cada paso que dé, sienta tu guía y tu luz. Gracias por verme, por escucharme, por nunca abandonarme. Amén.